Chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que todos estén muy bien de salud, al igual que sus seres queridos, y que hayan podido descansar y disfrutar el fin de semana, y que se encuentren ahora con mucha energía para trabajar en las actividades de este día. Sean todos bienvenidos una vez más a la clase de ciencia. En esta ocasión aprenderemos sobre los cambios físicos que puede experimentar el agua y otros materiales, pero también hablaremos sobre los estados del agua. Pero antes de comenzar con la clase, les invito a tomar muy en cuenta las indicaciones de este día. Número 1, prestar mucha atención a la explicación de las actividades. Número 2, evitar hablar de temas ajenos al contenido que estamos estudiando, ya que estos generan distracción e interfieren en nuestro aprendizaje. Y número 3, trabajar con mucho entusiasmo y con mucha dedicación en cada una de las actividades, tanto en las actividades del libro como en las actividades del cuaderno. Recuerden que si tienen alguna duda, pueden escribirla en el chat. Ahora veremos una historia a la cual espero que puedan prestar mucha atención, ya que luego les haré algunas preguntas que espero me puedan responder a través del chat. Había una vez un niño muy pobre que vendía productos de puerta en puerta para pagar su escuela. Cansado de tanto caminar y muy hambriento, se dio cuenta de que tan solo tenía una moneda en su bolsillo. Así que avergonzado y muy nervioso, pero con un hambre voraz, decidió pedir un poco de comida en la casa siguiente. Sin embargo, al llegar a la siguiente casa, perdió todo el valor cuando una encantadora joven abrió la puerta. Nervioso y sin saber cómo reaccionar, el pequeño niño, en lugar de comida, pidió solo un vaso de agua. Sorprendida por la petición, la joven y dulce mujer pensó que debía estar hambriento, así que en lugar de agua, le ofreció un enorme vaso de leche. Él lo bebió lentamente y luego preguntó: ¿cuánto le debo? No me debes nada, respondió ella con una sonrisa. Mi madre nos enseñó a jamás aceptar dinero por un acto de bondad. Nunca debes cobrar por ayudar al prójimo, señaló la mujer. Entonces, gracias de todo corazón, respondió el niño. Cuando Howard Kelly salió de esa casa, no solo se sintió más fuerte físicamente, sino que su fe en Dios y en el ser humano quedó fortalecida. Muchos años después, aquella dulce y bella joven se enfermó gravemente. Los doctores locales estaban desconcertados. Nunca antes habían visto un caso similar, así que incapaces de poder ayudarla, la enviaron a la gran ciudad. El doctor Kelly fue el primer especialista en ser llamado para analizar el caso. Sin embargo, en cuanto escuchó el nombre del pueblo de donde venía la paciente, una extraña luz iluminó sus ojos. Rápidamente Kelly caminó por el pasillo del hospital hasta llegar a la habitación de aquella mujer, a quien reconoció de inmediato. El doctor Howard volvió a la sala de juntas y se propuso hacer todo lo posible por salvarle la vida. Desde ese día, Kelly trabajó en el caso día y noche con especial atención, hasta que después de una larga lucha, finalmente se ganó la batalla. La mujer estaba completamente recuperada. Alegremente, Kelly solicitó a la oficina del hospital que le pasaran la cuenta final de la mujer para su aprobación, y una vez que la tuvo en sus manos, él la miró fijamente y mientras una tierna sonrisa se dibujaba en su rostro, escribió algo al borde de la factura y luego pidió que esa factura fuera enviada a la habitación de la paciente. Una de las enfermeras amablemente le entregó a la mujer aquella cuenta. Sin embargo, ella estaba temerosa de verla, pues estaba segura que le tomaría el resto de su vida pagar lo que seguramente sería una fortuna. Luego de unos minutos, la mujer se armó de valor y decidió abrirla, pero de inmediato algo llamó la atención. Al lado de la factura fue escrito: pagada en su totalidad con un vaso de leche. Atentamente, Dr. Howard Kelly.
Lágrimas de alegría brotaron de sus ojos mientras su corazón oraba por aquel pequeño niño que un día, hambriento, tocó su puerta y hoy le había salvado la vida. Aunque los años pasaron y Kelly luchó varias batallas hasta convertirse en un prestigioso especialista, nunca olvidó ese vaso de leche y la dulzura de esa inocente mujer que, sin esperar nada a cambio, calmó su hambre y le enseñó una enorme lección. En memoria del Dr. Howard Kelly, 1858-1943. Luego de haber visto esa historia, les invito a que compartan en el chat. ¿Qué les ha parecido? ¿Les gustó la historia? ¿Cuál consideran que es el valor o los valores que se ven reflejados en esta historia? Muy bien, uno de los valores que se ve reflejado es el valor de la solidaridad. Excelente, la empatía, el amor al prójimo, la generosidad. Muy bien, pero también hay otro valor que se ve muy reflejado en la historia, que es el valor de la gratitud del niño, ya que tenemos en la historia un niño que atraviesa una situación muy difícil, ya que para poder ir a la escuela, el niño tiene que trabajar. Y en cierta ocasión, él andaba vendiendo sus productos cuando sintió mucha hambre. Entonces, tocó la puerta de una casa para poder pedir algo de comer. ¿Recuerdan qué sucedió en ese momento? Excelente. En ese momento aparece una joven muy amable que le regala al niño un vaso de leche. ¿Y recuerdan qué fue lo que sucedió años más tarde? Muy bien. Años más tarde, la joven que había ayudado al niño enfermó y tuvo que ir a un hospital. En el hospital se encontró con un doctor que inmediatamente la reconoció, pues sabía que era la joven que cuando él era niño le había regalado aquel vaso de leche. En ese momento, él se propuso salvarle la vida a la joven y se esforzó mucho hasta lograrlo, ya que al final la joven se recupera y él le escribe en un recibo un pequeño mensaje que dice que sus gastos del hospital han sido cancelados desde hace años con un vaso de leche. Cuando la joven lee ese mensaje, se conmueve mucho y comienza a llorar, pues recuerda el rostro de aquel niño que en cierta ocasión tocó las puertas de su casa pidiendo agua y ella le había regalado un vaso de leche. Esta reflexión nos enseña el valor de la gratitud. La gratitud es el sentimiento que más humildad concentra y más amor expande. En la vida, nosotros debemos ser agradecidos y nunca olvidar lo que los demás hacen por nosotros. Hay que saber valorar y apreciar los gestos nobles de las demás personas. Y sobre todo, cuando tengamos la oportunidad de ayudar a alguien, no dudar en hacerlo, ya que la mayor felicidad en la vida está en dar y no en recibir. La agenda que vamos a desarrollar en esta clase es saludo, contenido socioemocional, reflexión, presentación de agenda, contenido, objetivo de la clase, desarrollo de contenido. Se explicarán también las actividades del libro y del cuaderno, despedida y por último la sesión de preguntas y respuestas para aclarar cualquier duda.
En esta ocasión hablaremos sobre el tema cambios físicos del agua y otros materiales. También estudiaremos el agua y sus diferentes estados. Estos temas los pueden encontrar en su libro de ciencia de la página 137 a la página 141. Recuerden tener su libro y su estuche a la mano para poder trabajar las actividades. El objetivo de la clase de este día es identificar los cambios físicos del agua y otros materiales, reconociendo sus diferentes estados y su importancia para los seres vivos. Vamos a comenzar trabajando en la página 137. En esta página encontramos el tema cambios físicos del agua y otros materiales. En la parte del activo tenemos una actividad que dice: toma un trozo de plastilina y moldéalo de diferentes formas. Toma un trozo de papel y haz lo mismo. Repite el proceso con un trozo pequeño de madera. Luego tenemos una pregunta: ¿es posible moldear la madera? Si nosotros tomamos un trozo de plastilina y lo moldeamos, será muy fácil hacerlo, ya que la plastilina es un sólido que es flexible, es decir, que nosotros le podemos dar diferentes formas, podemos moldearlo fácilmente. Y lo mismo sucedería si nosotros hacemos eso con un trozo de papel. Pero si repetimos ese proceso con un trozo de madera, sería un poco más difícil, ya que la madera es muy resistente. ¿Consideran ustedes que es posible moldear la madera? Sí es posible, la podemos moldear, pero para ello necesitaríamos utilizar otros instrumentos, otras herramientas que las personas suelen utilizar para crear diferentes estructuras de madera o diferentes muebles. ¿Es posible moldear la madera? ¿Cómo lo harías? Podemos escribir que sí es posible, pero para ello es necesario utilizar herramientas como el cincel, el martillo, el cepillo o una navaja, ya que es un sólido que es muy resistente. En la clase anterior hablábamos sobre los cambios que puede experimentar la materia. Mencionaba dos cambios que son los cambios físicos y los cambios químicos. En los cambios físicos, recordemos que son aquellos en los cuales cambian algunas propiedades de la materia, pero las sustancias siguen siendo las mismas. Yo les ponía varios ejemplos. Uno de ellos era al cortar papel, al moldear una plastilina. Son cambios físicos porque lo único que cambiamos es la forma del material, pero siempre obtenemos al final la misma sustancia. Por ejemplo, si moldeamos plastilina, cambia la forma, pero al final siempre es plastilina. Los cambios físicos también incluyen los cambios de estado. Estos cambios ocurren debido a las variaciones en la temperatura, ya que puede cambiar de un estado a otro. Podemos distinguir tres estados: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. En el estado sólido, las sustancias se caracterizan porque tienen formas y volúmenes que son definidos y que no cambian. Pueden ser duros como la madera, la nieve o el hielo, o pueden ser frágiles como el vidrio, o flexibles como la plastilina y el papel. En este caso, los sólidos siempre se caracterizan porque tienen sus moléculas juntas. Por ejemplo, en esta imagen observamos que hay un cubo de hielo.
Los círculos rojos representan las moléculas que en este caso podemos ver que se encuentran juntas. Mientras que en estado líquido las sustancias presentan volumen definido, pero la forma puede variar. Esto va a depender del recipiente donde se encuentren. Un ejemplo sería cuando nosotros colocamos agua en un vaso. El agua adquiere la forma del recipiente que lo contiene, es decir, del vaso. Otro ejemplo sería cuando echamos agua en una bolsa. El agua, es decir, la sustancia, adquiere la forma de esa bolsa. Y así sucesivamente. Siempre adquieren los líquidos la forma del recipiente donde se encuentran. En este caso, podemos observar que las moléculas no se encuentran muy unidas, ya que entre ellas hay espacios. Hay espacios que las separan. En el estado gaseoso, las sustancias no tienen forma ni volumen definido y pueden tomar la forma del recipiente, ocupando el mayor espacio posible, ya que una de las características de las sustancias en este estado es que se expanden. Por ejemplo, el aire dentro de un globo, el vapor del agua o de las nubes. En estos ejemplos, nosotros podemos ver claramente que el aire adquiere la forma del recipiente que lo contiene. Por ejemplo, en una vejiga o en un globo, el aire ocupa todo el espacio que tiene disponible. Entonces, esta es una de las características de las sustancias que se encuentran en este estado. Y aquí en la imagen podemos observar que las moléculas se encuentran dispersas, es decir, separadas. Acá tenemos los ejemplos de cómo algunos materiales pueden sufrir o experimentar cambios físicos. Acá tenemos el ejemplo de la plastilina, que la podemos moldear y es un cambio físico porque no cambia la naturaleza de la sustancia, únicamente cambia la forma. Y acá tenemos otro ejemplo de cómo podemos moldear la madera, que es un sólido resistente. Para ello necesitamos utilizar otras herramientas para poder moldearla. Acá tenemos un ejemplo de una estructura que ha sido fabricada de madera. Cuando un artista crea una escultura en madera, este es un ejemplo de cambio físico, ya que la madera no ha sido alterada en su naturaleza. A veces es necesario aplicar calor para provocar el cambio de estado, como por ejemplo cuando derretimos vidrio para hacer jarras y para hacer vasos. El vidrio caliente se puede moldear, luego se enfría y se vuelve vidrio sólido otra vez. En general, el estado en que se encuentra un objeto puede cambiar al aplicarse calor, pero al quitarle el calor vuelve a su estado original. Ahora vamos a trabajar en la página 138 en la actividad 1. Dice, identifica a partir de la información del contenido las diferencias entre sólido y líquido y las semejanzas entre líquido y gas. Una de las principales diferencias entre un sólido y un líquido es que los sólidos tienen forma y volumen definidos y no cambian. Por ejemplo, una mesa o una silla son ejemplos de sólidos y tienen ya su forma definida, no pueden cambiar, mientras que en el estado líquido las sustancias toman la forma de acuerdo al recipiente que los contiene. Ya les ponía el ejemplo del vaso que contiene agua.
El agua adquiere la forma del recipiente que lo contiene. Puede adquirir la forma de un vaso, de una taza, de una bolsa o de cualquier otro recipiente. Esa es una de las principales diferencias. Y una de las semejanzas entre un líquido y un gas es que tanto en el estado líquido como en el estado gaseoso, las sustancias toman la forma del recipiente que los contiene. Ahora veamos la actividad 2. Observa con atención y dibuja lo que ocurrirá al final. Podemos ver que acá hay una señora que está lavando una olla y luego coloca esta olla al fuego con agua. Luego de cierto tiempo, ¿qué creen que ocurrirá al poner el agua al fuego? Lo que ocurrirá es que comenzará a hervir y al haber llegado a cierta temperatura comenzará a expulsar el agua en forma de vapor, así como lo podemos apreciar en la imagen. Parte del agua contenida en la olla es expulsada a través del vapor. Luego tenemos un señor que está colocando agua que luego coloca en su refrigerador. El resultado final sería que obtendría cubos de hielo. Estos son ejemplos de cambios que se dan en el agua. Cambio de estado. Tenemos de estado líquido pasó a estado gaseoso y acá de estado líquido pasó a estado sólido. Ahora tenemos otra actividad que dice, a partir de tus registros responde, cuando el agua se calienta se convierte en... ¿En qué les mencionaba que se convierte? Muy bien, se convierte en vapor, vapor de agua. Cuando el agua se enfría se convierte en... ¿En qué se convierte? Excelente, se convierte en hielo. En la actividad 3 tenemos una actividad que es un experimento que les invito a realizar. No deben escribir los resultados en su cuaderno, solamente será como una experiencia. Deben colocar en un vaso agua hasta la mitad y van a colocar ese vaso en una zona donde le llegue la luz solar. Puede ser cerca de una ventana o en otra zona donde pueda ser iluminada por el sol. Y van a observar lo que ocurre durante 3 días. Van a marcar el nivel del agua en el día 1. Recuerden que lo deben dejar hasta la mitad y colocan una marca. Luego, el día 2, ¿qué sucedió? Si disminuyó el agua, deben marcar ahí hasta el nivel donde se encuentra. Y de igual forma, el día 3. Luego tenemos una pregunta que dice, ¿qué ocurre con algunas lagunas en las épocas soleadas? ¿Y qué consecuencias trae esto para los animales y las personas que se abastecen de estas fuentes de agua? Con respecto a esta pregunta, lo que sucede en algunas lagunas cuando es en época de verano, en épocas soleadas, es que su nivel de agua disminuye y muchas lagunas terminan secándose. Este fenómeno se debe a la evaporación del agua, ya que a través del calor del sol el agua se evapora y esto hace que el nivel del agua en la laguna disminuya. Esto trae como consecuencia que muchos animales y muchas plantas mueran, dado que los animales se abastecen de estas fuentes de agua, al igual que las plantas y las personas que utilizan el agua para poder realizar sus diferentes actividades cotidianas. Ahora veamos en la página 139 tenemos un subtema que es el agua.
Y tenemos una actividad que dice, elabora un listado de todos los usos que se hacen del agua. Luego compártelo con tus compañeros. ¿Qué utilidades le damos nosotros al agua? ¿Para qué la usamos? Comenten en el chat, por favor. ¡Excelente! Nosotros le damos varios usos al agua. La podemos usar para el consumo humano, es decir, para beber, para bañarnos, para realizar las actividades domésticas. Acá podemos mencionar para cocinar, para lavar los trastes, para lavar las verduras, para lavar las frutas, etc. También la utilizamos para regar los cultivos y también se utiliza en la industria para la elaboración de ciertos productos. El agua pura es un líquido incoloro. Incoloro significa que no tiene color. Es también un líquido inodoro. Inodoro significa que no tiene olor. Y también es insípida, que significa que no tiene sabor. Estas son las tres características principales que nosotros podemos identificar en el agua pura, que es incolora, inodora e insípida. El agua es una de las sustancias más abundantes de la Tierra, ya que cubre las 3/4 partes de su superficie. Si observamos acá en la imagen, podemos apreciar que la mayor parte de nuestro planeta está compuesta por agua, que se ve representada a través del color azul, mientras que solo una pequeña parte es de color verde, que representa los diferentes continentes que conforman nuestro planeta. Acá podemos ver que aparece nuestro continente americano y de igual forma los demás continentes. Debido a ello, a su presencia en nuestro planeta, el agua es muy importante y no solamente para nosotros como seres humanos, sino también para las plantas y para los animales, ya que el agua permite realizar múltiples funciones, tanto en nuestro organismo como también actividades cotidianas. La vida en la Tierra se originó gracias al agua y todos los seres vivos dependemos del agua, ya que es uno de los componentes básicos de nuestro cuerpo. Acá podemos observar los porcentajes de agua que tenemos en nuestro cuerpo. Cuando somos bebés, aproximadamente el 80% de nuestro cuerpo está compuesto por agua. Cuando somos adultos, un 70% de nuestro cuerpo está compuesto por agua. Y cuando llegamos a la tercera edad, el porcentaje de agua en nuestro cuerpo anda entre el 60 y el 50%. Esta agua se distribuye por los diferentes órganos que componen nuestro cuerpo. Por ejemplo, el 90% de nuestra sangre está compuesta por agua y los tejidos grasos como el de la capa que se encuentra bajo la piel está compuesta por un 30% de agua. Los seres humanos, la flora y la fauna obtienen el agua de diferentes medios. La podemos adquirir a través de los alimentos o cuando la bebemos. Acá, por ejemplo, tenemos la fauna que también se abastece de este vital líquido. También hay animales que son marinos, que dependen prácticamente del agua, ya que viven en ella. Las plantas también utilizan el agua, ya que cuando llueve, el agua se filtra en la tierra y las plantas, a través de sus raíces, absorben el agua necesaria para poder realizar sus funciones y poder crecer. En la página 139 aparece un experimento, pero no lo vamos a realizar, solamente vamos a analizar las preguntas que nos plantea. Y dice, ¿por qué es importante la lluvia? ¿Por qué será importante la lluvia? Comenten en el chat, ¿por qué es importante la lluvia?
La lluvia es muy importante, ya que gracias a ella se realiza también el ciclo del agua, que es el que permite que siempre tengamos agua disponible en nuestro planeta. ¿Y de dónde obtienen las plantas el agua? Muy bien, las plantas obtienen el agua a través del suelo, ya que cuando llueve, parte del agua que cae se infiltra en la tierra y las plantas a través de sus raíces absorben esa agua para poder realizar sus funciones y para poder sobrevivir. ¿Qué sucede cuando el suelo se cubre con cemento? ¿Qué creen ustedes que sucede cuando el suelo se cubre con cemento? Una de las principales desventajas es que al cubrir el suelo con cemento estamos evitando el proceso de filtración, es decir, que impedimos que el agua se filtre en el suelo y esto evita que las plantas puedan obtener el agua que necesitan para poder sobrevivir. Por ello, muchas plantas se secan. Esto origina también que el calentamiento global aumente, ya que mientras menos árboles hayan, seguirá existiendo mayor calor. Y esto también traerá mayores consecuencias, ya que los glaciares, debido al calentamiento excesivo que existe hoy día, también se están derritiendo. Entonces podemos ver cómo una simple acción del ser humano está dañando grandemente, generando un gran impacto en la naturaleza, sobre todo en el ciclo del agua. En la página 139 tenemos una actividad que dice: completa el siguiente enunciado. El agua es importante debido a... Mencionábamos varios usos que nosotros le damos al agua. Entonces vamos a escribir que el agua es importante debido a que todos los seres vivos dependen del agua. La necesitamos para beber y para realizar los procesos del organismo. También el agua nos permite realizar otras actividades como cocinar, el aseo personal, regar las plantas, etc. En la actividad 2, esa no la vamos a trabajar en el libro, únicamente se las voy a explicar para que ustedes la tengan en cuenta. Dice: indaga acerca de dónde podemos encontrar agua en nuestro planeta. El agua nosotros la podemos encontrar en diferentes fuentes, por ejemplo, en los lagos o lagunas. También la podemos encontrar en los ríos, también en los depósitos subterráneos y en los océanos. También las podemos encontrar en los glaciares, aunque se encuentra en otro estado, en estado sólido, pero sigue siendo agua. Acá tenemos la imagen de un glaciar. Los glaciares alrededor del mundo pueden consistir en hielo que se ha formado hace cientos o miles de años. Pero últimamente los cambios que se han dado en el clima, las alteraciones climáticas, el calentamiento global y otros fenómenos atmosféricos han provocado el derretimiento de estos glaciares. Por ello es importante tomar conciencia sobre cómo nuestras acciones, por más sencillas o simples que parezcan, por más inofensivas que parezcan, podrían estar contribuyendo al derretimiento de los glaciares y a la pérdida de estos ecosistemas. En la página 140 tenemos el tema Los estados del agua. Tenemos una actividad que dice: analiza. Si tienes un trozo de hielo y lo pones en una olla a calentar, primero se derrite. Luego, el agua se evapora. Y si tenemos vapor de agua, cuando este vapor se enfría, se convierte en agua.
Y si se continúa enfriando, se puede llegar a solidificar, es decir, que se podría convertir en hielo. ¿Cuál consideran ustedes que es el factor que provoca que el agua cambie de un estado a otro? ¿Cuál será ese factor? Muy bien, se debe a los cambios de temperatura que son generados por el calor. Los cambios de calor o cambios de temperatura generan cambios de estado. El agua en la naturaleza la podemos encontrar de 3 formas: en estado líquida, por ejemplo en los ríos, en los mares. Es el estado más abundante del planeta, ya que la mayor parte del agua que tenemos se encuentra en este estado. También la podemos encontrar en estado sólida, en forma de hielo o nieve, por ejemplo en las montañas altas, donde por las bajas temperaturas se congela. También la podemos encontrar en estado sólida en los glaciares. Pero también existen otros lugares donde el agua brota en forma de vapor. Son fuentes termales que se asocian a los volcanes que se encuentran activos y se les conoce con el nombre de géiseres. En la naturaleza, el agua puede cambiar constantemente de estado. Acá tenemos los cambios que puede experimentar el agua. Puede cambiar de sólido a líquido. Por ejemplo, cuando tenemos hielo y lo calentamos, este rápidamente se convierte en agua, es decir, cambia de estado sólido a estado líquido. A este proceso se le conoce como fusión, cuando cambia de estado sólido a estado líquido. Si el agua cambia de estado líquido a estado gaseoso, a este cambio se le conoce como evaporación. Cuando nosotros colocamos agua a hervir, experimenta este tipo de cambio de evaporación, ya que luego de tener agua en estado líquido pasa a ser agua en estado gaseoso. Lo mismo sucede al llover. Nosotros podemos observar que de los techos o de los árboles comienza a salir vapor, y este vapor se debe a que el agua está experimentando este cambio de estado líquido a estado gaseoso y sube a la atmósfera en forma de vapor. Otro de los cambios que puede presentar el agua es de estado gaseoso a estado líquido. Un ejemplo lo podemos observar en las nubes de agua, que al principio son nubes de vapor, pero luego cuando el agua se enfría se convierte en agua y cae a la tierra en forma de gotas de lluvia. A este cambio de estado gaseoso a estado líquido se le conoce como condensación. También tenemos el cambio de líquido a sólido. Cuando el agua se enfría hasta 0 grados centígrados, se puede convertir en hielo. A este cambio se le conoce como solidificación. Al cambio que experimenta el agua de estado líquido a estado sólido, se le conoce como solidificación. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer el ciclo del agua. La Tierra, el planeta donde vivimos, es el planeta azul. 3/4 partes de la superficie de nuestro planeta son agua. El agua es importantísima porque sin ella no hay vida. Sin ella no existirían estas simpáticas nutrias, ni estos osos juguetones, ni este presumido pajarito, ni nosotros, los seres humanos. Por eso debemos cuidarla, debemos conservarla.
Y por supuesto, tenemos que mantener limpios nuestros ríos y mares. ¿Sabéis que el agua nunca está quieta? Siempre, aunque no lo parezca, está viajando. Pues bien, ese viaje es lo que llamamos el ciclo del agua. Y ahora vamos a conocerlo. Cuando el sol calienta el agua de la superficie terrestre, se evapora, se convierte en vapor de agua y empieza un maravilloso viaje volando hacia el cielo, hacia la atmósfera. A esta primera parte del viaje la llamamos evaporación. Cuando el agua convertida en vapor asciende hacia la atmósfera, se enfría y forma las nubes. Esta segunda parte del viaje la llamamos condensación. Una vez que el agua se ha condensado y se ha convertido en nube, continúa su maravilloso viaje empujada por el viento, yendo de un lugar a otro. Las nubes son pequeñísimas gotas de agua suspendidas en el aire, pero cuando van creciendo y van teniendo más y más agua, las gotitas que las forman chocan entre sí formando gotas más grandes, que acaban cayendo y volviendo a la tierra en forma de lluvia o de nieve. Esta parte del viaje la llamamos precipitación. El agua que cae, que se precipita en forma de lluvia o de nieve a los ríos, y el agua que cae en tierra y que se filtra creando corrientes de agua subterráneas, todo ese agua continúa su largo viaje recorriendo largas distancias hasta que llega al mar, y cuando llega otra vez al mar, vuelta a empezar. Evaporación, condensación, precipitación. Por eso se llama el ciclo del agua, porque nunca para, siempre repite su eterno viaje. ¿A qué es súper interesante el ciclo del agua? Adiós amigos, hasta el próximo vídeo y no olvidéis suscribiros a Happy Learning. En la página 141 tenemos una actividad que dice: encierra en un rectángulo el estado de agua más abundante en el planeta. ¿Recuerdan cuál era el estado de agua más abundante en nuestro planeta? ¿Pueden compartirlo en el chat? Muy bien, el estado más abundante de agua en nuestro planeta es el estado líquido. Mencionábamos que la podemos encontrar en varios lugares, como en los ríos, en los lagos, lagunas, en los océanos. Entonces vamos a ubicarnos en la página 140 y vamos a encerrar en un rectángulo la palabra líquida. Buscamos acá la palabra donde diga líquida, que es el estado más abundante en la naturaleza, y la vamos a encerrar en un rectángulo. Luego tenemos una actividad que dice: utiliza el diagrama del ciclo del agua para responder las preguntas 2 y 3. La actividad 2 dice: señala con flechas sobre el diagrama los siguientes cambios de estado del agua según la clave. De líquido a gaseoso lo vamos a hacer con una flecha verde y de gaseoso a líquido con una flecha amarilla. Acá podemos observar que el cambio de estado líquido a gaseoso se lleva a cabo cuando el agua de la superficie terrestre sube a la atmósfera en forma de vapor. Entonces, acá vamos a colocar nuestra flecha de color verde. Luego, en lo alto del cielo, ese vapor se enfría y se vuelve líquido, transformándose en pequeñas gotas de agua. Y es cuando se forman las nubes de agua, que posteriormente caen a la tierra en forma de lluvia.
Acá tenemos el otro cambio que es de estado gaseoso a estado líquido. Y colocamos nuestra flecha de color amarillo. En la actividad 3 dice en qué parte del ciclo del agua podría intervenir el ser humano para romperlo y cómo nos afectaría que se rompa este ciclo. El ser humano podría intervenir en los procesos de infiltración que anteriormente se les mencionaba. Cuando nosotros cubrimos el suelo con cemento o cuando nosotros talamos árboles de forma excesiva y sobre todo cuando cada día nos vamos urbanizando más y más, podríamos llegar a intervenir en el proceso del ciclo del agua, de infiltración y de evaporación. Infiltración porque evitaríamos que el agua se infiltre en el suelo y pueda llegar hasta las raíces de las plantas. Recordemos que los árboles también son muy importantes en el ciclo del agua. También podríamos influir en el proceso de evaporación, ya que no podrían los árboles realizar su proceso de transpiración. Es decir, que el agua no podría subir de nuevo a la atmósfera en forma de vapor. Esto nos afectaría mucho, ya que no habría agua suficiente para nosotros y la flora y la fauna probablemente morirían. Con respecto a la pregunta, ¿qué sucedería si el ciclo del agua se interrumpiera? Podemos decir que si el ciclo del agua se ve interrumpido, no habría lluvia. Y si esto sucede, las plantas se secarían, ya que no recibirían el agua necesaria para poder crecer. También recordemos que hay muchos animales que son herbívoros, es decir, que se alimentan de plantas. Y al no haber agua suficiente, las plantas se secarían, los animales herbívoros no podrían alimentarse. También el agua no se podría evaporar y esto estancaría el ciclo del agua. También es importante reconocer que sin el ciclo del agua, la tierra también permanecería más seca. Y esto desencadenaría una enorme catástrofe, ya que todos dependemos de este líquido. En la actividad 4 de la página 141 tenemos una actividad que dice: identifica los cambios de estado. Tenemos acá solidificación, implica un cambio de... Recuerdan que en el ejemplo de solidificación se mencionó cuando nosotros colocamos agua al refrigerador. Este es un ejemplo de solidificación que implica un cambio de estado líquido a estado sólido. Luego tenemos evaporación, implica un cambio de... Recordemos que evaporación mencionábamos el ejemplo de cuando colocamos una olla con agua al fuego. En este caso se da un cambio de estado líquido a gas o estado gaseoso. Luego tenemos condensación, implica un cambio de... La condensación, recordemos que implica un cambio de estado gaseoso a estado líquido. Y mencionábamos el ejemplo de cuando las nubes, que están compuestas por vapor de agua, cuando tienen cierta temperatura que es demasiado fría, las gotas se desprenden y caen a la tierra en forma de lluvia, es decir, en estado líquido. Ahora veamos las actividades que se deben desarrollar en el cuaderno. Primero, deben escribir en su cuaderno de ciencia la fecha y el contenido, que es cambios físicos del agua y otros materiales, el agua y sus estados. Luego, deben escribir el objetivo de la clase. En la actividad 3 deben ilustrar o recortar en su cuaderno un ejemplo para cada estado del agua. Acá les presento algunos que ustedes pueden retomar.
sólido, el hielo, líquido, agua en un vaso o el agua del chorro. Y gaseoso cuando colocamos una olla con agua a hervir o en forma de nube. En la actividad 4 deben ejemplificar por medio de un dibujo un cambio de estado de agua. Puede ser, por ejemplo, un cambio de estado líquido a estado gaseoso, como el de la imagen que tenemos acá. Puede ser de estado sólido a estado líquido, como el hielo que observamos acá que se está derritiendo y está cambiando de estado sólido a estado líquido. Puede ser un ejemplo de cambio de estado gaseoso a estado líquido, por ejemplo en la nube que observamos acá. O puede ser un cambio de estado líquido a estado sólido. Y acá tenemos una imagen de agua que se ha puesto a congelar y se ha dado un cambio de estado líquido a estado sólido. Ustedes pueden retomar cualquiera de los ejemplos o pueden pensar en otro. Bueno, chicos y chicas, hemos llegado al final de la clase. Les agradezco muchísimo por la atención que han prestado y por su participación activa en el chat. Espero que puedan seguir trabajando siempre como lo han venido haciendo a lo largo de este tiempo. Gracias por ese esfuerzo y ese ímpetu con el que trabajan día a día. Les mando un fuertísimo abrazo, cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase.